nervioso central. ¿Ya llevaron bioquímica? ¿Ya llevaron anatomía? Llevamos anatomía, histología. Embriología. ¿Ya llevaron anatomía e histología? Embriología y bioquímica. Y bioquímica, ok. Pues entonces ya llevan un trecho avanzado en lo que es neurología. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso de fisiología finalmente? Precisamente es la integración de toda esta parte que ustedes previamente ya vieron. Mucho de lo que vamos a hablar puede ser hasta repetitivo. Desde el punto de vista anatómico, tiene que ver mucho el sistema nervioso central porque todos los estímulos van a viajar de vías. Y ya ustedes vieron que si la vía piramidal, que si la vía extrapiramidal, que si la del menisco medial, vamos, todas esas vías de integración que llegan primero desde la periferia hacia la médula espinal y posteriormente viajan en forma ascendente hacia lo que es el tallo cerebral, dependiendo de lo que se trate, ya que sean estímulos vegetativos primitivos, se queden en esa zona o sigan más arriba hacia lo que es las zonas intermedias como el hipocampo, el tálamo, hipotálamo, y tener que llegar tal vez ese estímulo más arriba hacia lo que son los hemisferios cerebrales y obviamente hacia los lóbulos. Y dependiendo de lo que se trate, ya sea que nos ayude a evocar un recuerdo, ya sea que nos ayude a hacer algún movimiento corporal o que tengamos que responder hacia un estímulo externo o interno, porque también el sistema nervioso central nos sirve para codificar lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Afuera, finalmente, las sensaciones de temperatura, de vibración, de dolor, de presión, todo esto junto con el entorno exterior con el que se dé ese estímulo, es como nuestro cerebro va a interpretar la información. Ejemplo, nos estamos peleando dos personas y yo jugando le suelto un gancho al hígado. Obviamente, el estímulo mecánico es el golpe, pero el estímulo sensitivo o sensorial es el que va a interpretar el resto de mis órganos sensoriales, si fue jugando, si fue con enojo, si fue nomás porque estuvo vacilando la otra persona. Eso ya es más complejo, porque obviamente el estímulo mecánico fue el golpe, pero la intención con la que se da, el motivo con el que se dio ese golpe, eso ya lo integra el resto de nuestro cerebro. Obviamente, tomando en consideración estímulos vividos y ya almacenados, o si es un estímulo nuevo que nuestro cerebro va a almacenar. Recuerden ustedes que nuestro cerebro va aprendiendo día con día y al mismo tiempo va almacenando esa información en forma de recuerdos. Todo lo que nosotros hemos almacenado en nuestra vida hasta estos momentos son recuerdos, y el conocimiento que ustedes tienen ahorita, el día de mañana, es más, ni mañana, en 10 minutos o en una hora después de que termine la clase, se transforma en recuerdo. Y ese recuerdo es como se queda guardado en nuestra corteza cerebral, ya sea recuerdo táctil, ya sea recuerdo olfatorio, ya sea recuerdo visual, ya sea recuerdo térmico, algún recuerdo nociceptivo que es el dolor, finalmente se queda guardado. Y obviamente cuando el cuerpo percibe un estímulo parecido a esa sensación que está guardada, entonces es cuando tú evocas. Ejemplo, hace años a lo mejor tú comiste una sopa que preparó X persona y te gustó esa sopa. Pasa años y resulta que por alguna circunstancia vuelves a probar esa sopa y te da la misma sensación evocatoria de cuando la probaste la primera vez. Entonces ese recuerdo regresa. Es como la película de Ratatouille, si ustedes la queremos comparar así, del momento del recuerdo de cuando están comiendo la sopa de Antonego, ¿no? Algo pasa exactamente. Todo nuestro conocimiento se forma en recuerdo. Todo, indudablemente. Pero ¿cómo le hace nuestro cerebro? Vamos a entrar en materia. Déjenme poner la diapositiva, denme un minuto.
¿Ven la diapositiva, jóvenes? Sí, pero en Sí, chiquito. sí la podemos ver. Ok, voy a agrandarla a ver si la ven. ¿Sí la ven ya completa? Se sigue No. viendo en chiquito. Ah, ok, entonces sí tenemos problemas técnicos en esa parte. Miren, les voy a comentar rápidamente. También tuve el mismo problema con el grupo pasado de que las presentaciones se veían, yo las veía grandes, pero ustedes ni siquiera veían que corría la imagen. Y la forma en que lo vimos fue en el apartado chiquito, como lo están viendo ahorita. ¿Vieron? ¿Ya vieron cómo, sí, ya vieron que cambió la imagen? Sí, pero se ve muy chiquito. Sí, Ese pero es el problema, no se ve. no se puede leer. Llevado en grande es el problema. A ver, déjenme ver qué tanto puedo mejorar. Aumentó en tamaño, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí, Sí. pero En mi hay una opción cuando usted le da a compartir pantalla donde dice que comparta todas las ventanas. Y si da esa opción, si usted lo hace, A ver, déjame ver. Entonces, a ver, denme un momentito. sí, A creo ver, que debe de dejar de proyectar y volverlo a intentar. a ver, vamos a ver. Voy a dejar de presentar. Ok. Dame un minuto. Ahorita les... ¿Ven la presentación, jóvenes? Sí. Ok, denme un minutito, a ver. ¿Ya la ven? Sí, ya sé. Ya. Sí, ya se ven grandes. Ok. se ven grandes. ¿Ya ven la diapositiva siguiente? Ya. Ya. Es una neurona. Ok. Bueno, chicos, entonces rápidamente, en esta primera parte, en estas horas, vamos a ver lo que es fisiología del sistema nervioso central. Para ver la fisiología del sistema nervioso central, tenemos que remontarnos hacia lo más celular. En este caso, recuerden ustedes, y creo que ya lo vieron en algunas clases, que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central. Recuerden que la neurona tiene una particularidad muy interesante, que son células altamente excitables. La excitabilidad se refiere básicamente a la capacidad que tienen estas neuronas de intercambiar ya sea elementos bioquímicos como elementos eléctricos, es decir, cargas, lo que clásicamente conocemos como el potencial de acción. Vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, vamos a ver que junto con lo que es las neuronas, el tejido muscular es el otro tejido que tiene esa capacidad de excitabilidad. Obviamente, en el caso del sistema muscular, la excitabilidad solamente va a estar dada para la contracción, relajación de las fibras musculares, ya sean estriadas o lisas. Sin embargo, en el sistema nervioso
la excitabilidad va a tener varias funciones. Aparte de la relajación, contracción muscular, también va a tener, esa excitabilidad te va a dar también registros de estímulos. Todos los estímulos, ya sean mecánicos, ya sean térmicos, ya sean químicos, ya sean físicos, todos los estímulos van a provocar una despolarización y que estas membranas o estas neuronas empiecen a propagar ese estímulo de primera instancia eléctrico hacia llegar hacia su órgano efector o hacia otra neurona, la cual la van a estar excitando a final de cuentas. Recuerden ustedes, jóvenes, que esa excitación es transmisible en un solo sentido. Ya cuando vean fisiopatología de la transmisión eléctrica, vamos a hablar, por ejemplo, de la epilepsia, en donde sí, todos los estímulos son desordenados, pero precisamente para entender esa parte, recordemos que va a seguir un sentido, y ya sea que estimule a un órgano efector o ya sea que continúe propagándose a través de otras neuronas. Como vemos, las neuronas son altamente diferenciables, son altamente diferenciadas, y como dice por ahí algunos dichos populares, con las neuronas que naces son las que tienes toda tu vida. Eso es relativamente cierto. Antes se decía que la neurona que fallecía, neurona que no era reemplazada. Actualmente se sabe que hay un concepto llamado plasticidad neuronal, en donde las neuronas que por alguna circunstancia pueden llegar a dañarse, no es que sean reemplazadas por una nueva, sino que las que se encuentran en la periferia aprenden o de alguna manera toman parcialmente la función de esta neurona fallecida o lastimada y realizan la función que se perdió. De ahí, eso es lo que explica en muchas ocasiones fenómenos como la recuperación que tienen los pacientes con eventos vasculares cerebrales, en donde tienen la mitad del cuerpo lastimada o hemipléjicos, pero con rehabilitación y con ejercicios, algunas personas pueden llegar a recuperar, si no del todo, al menos una parte de esa función. Y esa función, pues obviamente, o ese fenómeno es precisamente que no es que se reemplacen las neuronas, sino que éstas momentáneamente toman la que se lastimó para hacer esa función. Ahora, como vemos, las neuronas tienen una función, precisamente es que tienen una capacidad rápidamente, eso es cuestión de milisegundos. Y ya sea que lleguen a músculos, a glándulas, a órganos, pero finalmente van a llegar a un sitio que va a provocar o van a desencadenar el estímulo correspondiente. Estos estímulos, obviamente, como dice la ilustración, viajan a través de las dendritas, que recuerden, las dendritas es con lo que hace sinapsis con otras neuronas. También ese estímulo va a viajar a través del axón hacia las terminales axónicas, que estas son las que van a hacer interacción sobre las dendritas de otras neuronas o van a hacer interacción con los órganos efectores terminales, ya sea una glándula, ya sea un corpúsculo, ya sea alguna terminación libre en la piel. O sea, finalmente es aquí donde se va a... puede llegar a afectar la efección de la neurona o del estímulo nervioso. Recuerden ustedes que el axón va a estar cubierto por una vaina de mielina. Esta va a estar formada, recuerden ustedes, por fosfolípidos y esfingomielina, que es una característica que le da ese aspecto grasoso y blanquecino a la médula espinal, sobre todo. Y esto tiene una característica muy particular. Recuerden ustedes que en primera instancia hablamos de cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas van a dar una respuesta saltatoria sobre los nodos axonales o los nodos de Rambier, que son estos. Vamos a ver un poquito más adelante esta parte. Bueno, en ese sentido, tenemos que irnos todavía más atrás en cuestión de la estimulación. Tenemos que hablar de conceptos como la excitabilidad neuronal, celular en este caso. Recuerden, todas las células tienen capacidad excitatoria. Sin embargo, las que son altamente excitables son las neuronas y las del músculo, ya sea estriado o ya sea liso.
pero son altamente, y cardíaco, que también es un tejido muscular especializado. Son los tres tejidos que tienen alta excitabilidad. Neurona y músculo, tanto liso. Entonces vamos a ver que las células excitables son todas aquellas que pueden transmitir un potencial de acción o un potencial energético para transmitir un impulso. Recuerden ustedes que nuestra célula en reposo va a estar con milivoltajes entre menos 55 y menos 70 milivolts. Si nosotros tenemos un estímulo capaz de provocar una despolarización de esta membrana, primero vamos a tener estímulos pequeños, pero que gradualmente van a ir aumentando en intensidad, ¿sí? Hasta que llega un estímulo tal que ya por sí solito se va a despolarizar la membrana celular. Recuerden ustedes que en esta fase rápida, de ascenso rápido de la despolarización de la membrana celular, van a intervenir iones o electrolitos, sobre todo de cargas positivas, tipo sodio. Canales de sodio o canales sodio dependientes son los que van a favorecer la entrada de este elemento y obviamente el desplazamiento de potasio hacia el exterior. También en las fases ascendentes vamos a tener el intercambio de potasio por calcio, que también va a favorecer que esta despolarización llegue a un máximo. Y después va a venir un descenso también rápido. Si ustedes se dan cuenta, va a llegar un momento en que la carga eléctrica de la membrana celular no va a llegar o no va a quedar en los menos 70 milivolts, sino que y que va a tener un periodo en donde se vuelve a estabilizar a menos 70 aproximadamente milivolts. Esto estamos hablando sobre tiempo, milisegundos. Recuerden ustedes que este periodo es el periodo que le llamamos refractario. Este periodo refractario es muy importante en las células, sobre todo cardíacas. Si ya llevaron ustedes cardio, estamos hablando que en el periodo refractario hay dos conceptos aquí, el absoluto y el relativo. El absoluto es aunque tú le estés estimulando a esta fibra o a esta neurona en este caso, no va a haber despolarización, ya no va a haber otra despolarización ni otro potencial. En el periodo refractario, recuerden ustedes que el estímulo fuerte, que entonces sí va a poder provocar otra despolarización. Y esto es muy importante porque en periodos de cardiología, por ejemplo, donde el estímulo es tan seguido, tan repetitivo, pero sobre todo el suficiente, va a volver a provocar otra despolarización y otra despolarización y otra despolarización. Y esa es la génesis de los trastornos del ritmo cardíaco llamado arritmias. Ya llámese fibrilación ventricular, fibrilación auricular, flutter, torsade de points o torcida de puntas, como le llaman los franceses. En el caso de la neurología, si nosotros tenemos un periodo refractario muy corto y el estímulo llega y es lo suficientemente intenso, ese periodo refractario relativo va a provocar que se vuelva a despolarizar la membrana de manera temprana. Y ese es el origen de trastornos como la epilepsia. Cuando vean ya fisiopatología de sistema nervioso central, van a hablar que la epilepsia es un trastorno paroxístico de sobreestimulación eléctrica de las neuronas. Entonces, es muy importante que entendamos estos conceptos. Periodo refractario absoluto, relativo, el umbral de despolarización, la repolarización. El estímulo, obviamente, va a estar dado en milivoltajes, y este milivoltajes pues, va a estar dado básicamente por electrolitos. Si nos vamos más atrás, vamos a tener que ver conceptos como lo que es un ion. Recuerden, un ion simplemente es una molécula, un elemento químico que tiene una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Tú tienes sodio que es positivo, tú tienes cloro que es negativo, pero finalmente tiene una carga eléctrica. Entonces, recuerden ustedes, cargas eléctricas se potencian, cargas eléctricas se atraen, y esto va a estar regulado por algo que llamamos canales iónicos.
Esos canales iónicos, como ustedes están viendo la definición, son proteínas que están incrustadas en la membrana celular y que van a facilitar el intercambio de estos iones dependiendo del tipo de carga que se maneje. Obviamente, vamos a ver que estos canales iónicos van a depender de energía o solo facilitan la entrada y salida de algún elemento. Ejemplo, vamos a ver los canales que dependen del ATP. ¿Qué significa esto? Que requieren de energía para mover algún ion. Ejemplo, la ATPasa, sodio, potasio. Pero también va a haber elementos en donde también solamente va a pasar el intercambio simple o difusión simple de algún ion. La polaridad. ¿Qué significa esto de polaridad? Esto, obviamente, recuerden el ejemplo de dos imanes, carga positiva, carga negativa, se van a atraer. Eso es la polaridad, ¿sí? La capacidad que tienen los dos polos de distinta carga eléctrica, ya sea de poderse atraer, o si son de igual carga eléctrica, de poderse rechazar. El impulso eléctrico, pues ya es algo más complejo, que es obviamente el intercambio de cargas eléctricas y que a su vez van a favorecer a un estímulo eléctrico que va a propagarse a través de una fibra nerviosa llamada axón. Como vemos, aquí, ¿qué es lo que intervienen? Aquí ya hablamos de todos los conceptos previos, ya estamos empezando a integrarlos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de, ya en este caso, el tejido nervioso, estamos hablando de un tejido vivo, a diferencia de un cable de cobre o hablando de alguna placa de acero, vamos, de algún elemento metálico. En este caso ya hablamos de un elemento biológico, en donde ya intervienen cargas positivas y negativas, pero que siguen los mismos principios de la física eléctrica. Obviamente, potencial de membrana es el voltaje que dan las membranas dependiendo de las concentraciones de iones que haya, ya sea en el exterior o en el interior de la célula. Ese es el potencial de membrana. Algunos potenciales serán positivos, algunos potenciales serán negativos, pero sin embargo, ese potencial se va a ver modificado dependiendo de cómo el estímulo vaya, la carga eléctrica que tenga el estímulo que se le esté aplicando. El potencial de reposo es el estado en donde no hay o no se transmite ningún impulso, es decir, las cargas positivas están afuera, las cargas negativas están adentro y se mantienen en el equilibrio, en un reposo. Y obviamente el potencial de acción, que es lo que ya hablamos hace rato, es la transmisión del impulso, en este caso eléctrico neurológico, pero que va a depender del intercambio de iones, tanto del exterior de la célula como del interior de la célula, es decir, un intercambio iónico a través de la membrana celular. En este caso, de la neurona. Entonces, estos conceptos ténganlos presentes, jóvenes, porque son la base de la primera etapa de lo que vamos a estar platicando. Vean ustedes, jóvenes, la membrana plasmática tiene atrapadas moléculas que tienen cargas negativas, aniones, y cargas difusibles positivas, iones. Entonces, vean ustedes, esto es muy importante, porque es lo que vamos a estar trabajando. Esto es lo que trabaja todas nuestras células en nuestro cuerpo. Recuerden, el intersticio es lo que está fuera de las células. Y aquí tenemos lo que está intracelularmente. Jóvenes, tengan mucho cuidado a la hora de interpretar estos valores. No hay manera desde el punto de vista clínico práctico de un estudio de laboratorio de que te mida las concentraciones electrolíticas en el interior de la célula. Con trabajo podemos medir estos valores intersticialmente. Lo que hacemos en la práctica diaria es el medir el valor, pero en el plasma, en la sangre, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en la práctica diaria, medir solamente lo que está en la sangre. Lo que está dentro de la célula no se puede medir, al menos cotidianamente, y en el intersticio tampoco lo medimos cotidianamente, sino estos son técnicas de micropunción, en donde se calcula en base a proporciones de la membrana celular cuánto puede haber de sodio en el intersticio contra la célula, contra el interior de la célula. Entonces, aquí lo importante, jóvenes, vean ustedes, el sodio es más abundante fuera de la célula que dentro de la célula, pero si vemos el potasio,
es menos fuera que adentro. Y si nos vamos con cada uno de los aniones, nos vamos a dar cuenta que existen diferencias significativas entre uno y otro, y todos estos sumados nos van a dar un potencial en reposo, que son cargas eléctricas positivas y negativas, pero equilibradas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los positivos, los cationes, y tenemos a los aniones negativos. Ahora, aquí mencionan otros. Estos otros son proteínas, sobre todo intracelulares, en donde no son difusibles, pero que están dentro de las células. En la práctica diaria, a esto es lo que les llamamos nosotros osmolitos, que son moléculas osmóticamente activas, pero que no son medibles en la clínica diaria. Por eso ustedes van a ver que en el interior de la célula hay un alto potencial, pero no puedes de momento medirlos. Y si se dan cuenta, vean ustedes, jóvenes, si sacáramos la proporción de cargas positivas o cargas negativas, finalmente ganan cargas negativas dentro de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro potencial en reposo del interior de la célula es netamente negativo. Obviamente, aquí tenemos ya una proporcionalidad de ellos. Vean ustedes, jóvenes, finalmente, en el medio interno de nuestra célula y nuestro medio extracelular, ya sea el intersticio en este caso, vamos a ver que hay cargas positivas o cargas que están equilibradas. Vean, por ejemplo, el calcio. El calcio está equilibrado en relación con el interior. Pero vean ustedes, jóvenes, que el potasio tiene una alta proporción dentro de la célula como fuera, pero una baja fuera de la célula. Y vean ustedes, el sodio es muy poquito lo que tenemos dentro de la célula y mucho lo que tenemos en el intersticio. Entonces, esta es la proporcionalidad que guardan estas cargas eléctricas. Al estar en equilibrio las de fuera como las intracelularmente, nuestra membrana está en reposo, en un potencial de reposo. Esto es lo que yo les comentaba, jóvenes, hace un momentito, en que estas son técnicas de micropunción para medir las cargas eléctricas de una célula. Esto no se hace en la clínica diaria, en los hospitales esto no se hace, porque esto es una investigación de micropunción en donde colocamos un electrodo dentro de la célula, colocamos uno en el medio intersticial de esta célula y medimos las cargas eléctricas con algo que se llama poncitómetro. Y esto se va a encargar de medir qué tanta carga eléctrica positiva o negativa tenemos, ya sea fuera o dentro de la célula. Y como se dan cuenta, adentro va a ser negativo. En algunos casos, entre menos 70 a menos 90 milivolts. ¿Qué pasa cuando tenemos un porcentaje menor, como aquí? Si yo tengo un porcentaje menor, significa que mi tejido es cada vez más excitable, porque requiero menos porcentaje para poderlo llevar a un umbral de excitación. Ejemplo, para llevarlo a cero, yo necesito un voltaje de 30 volts, que sumado con estos menos 30 milivolts, me va a llevar a cero. Y ya estoy en un punto isoeléctrico. Y que entonces, ahí sí, ya voy a ser más fácilmente excitable y propagable el estímulo. Mientras que si yo tengo menos 90, necesito tener un estímulo de más 90 milivolts para poder tratar de provocar una despolarización de esta membrana en cuestión. Y les digo, puede ser cualquier membrana, pero las más excitables son las musculares y las neuronales. Vean ustedes lo que platicábamos hace un momento, jóvenes. Tenemos nuestra membrana celular, nuestra membrana plasmática, en donde vemos, estos son ejemplos de canales iónicos, en donde algunos de ellos van a facilitar la entrada y otros van a permanecer cerrados dependiendo de las cargas eléctricas que manejen. Ejemplo, en este ejemplo vemos que los canales sodio dependientes están cerrados.
para mantener el equilibrio con las canales de potasio que están en este caso enviando el potasio hacia el exterior para mantener nuestras cargas eléctricas, en este caso negativas. Recuerden que el potasio tiene una carga eléctrica positiva, perdón. Y de lo que se trata es de mantener nuestra membrana plasmática, nuestra membrana interna, en un porcentaje neutro o negativo. Negativos de primera instancia. Y vean ustedes, en este caso, las moléculas de sodio están representadas en este color rosita, son abundantes comparadas contra 1 o 2 que tenemos al interior de la célula. Y las moléculas moradas que representan al potasio son más abundantes dentro de la célula, en el espacio intraplasmático. Tenemos algunos elementos que les comentaba, proteínas aniónicas, que esto es lo que les llamamos los famosos osmolitos, que también tienen o juegan un papel muy importante en la regulación de las cargas eléctricas de las membranas. Los osmolitos son proteínas de carga eléctrica negativa. Al ser negativo aquí y positivo acá, nuestra membrana permanece en un potencial de reposo, tranquilo. No hay ningún intercambio de energía. Vean ustedes, seguimos con la misma situación, la membrana plasmática va a ayudar, o también por sus cargas eléctricas que tiene, los fosfolípidos que forman la membrana plasmática, recuerden que tiene una cabeza polar y una cola no polar. Entonces se van a distribuir de tal manera que van a proteger o van a evitar el paso de cargas eléctricas de momento hacia un extremo o hacia el otro. Por eso vamos a requerir que existan canales a través de estas membranas y esos canales van a funcionar a través de una bomba, la famosa bomba de sodio-potasio o ATPasa sodio-potasio. Que recuerden, cuando hablamos de una bomba o ATPasa, estamos hablando de gasto de energía. Entonces, se requiere energía para provocar una despolarización de la membrana. Obviamente, voy a regresar un momento. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, Okay. Sí, doctor. Sí, ok. sí, Doc. Recuerden ustedes que la presencia de moléculas con carga negativa van a ser hacia el interior de las células, en este caso lo tenemos acá, vean ustedes, y cuando son cargas positivas van a estar afuera de las células. Entonces, esto nos viene a confirmar un concepto más, que la membrana plasmática es una membrana impermeable, obviamente, a elementos con cargas eléctricas distintas o con cargas eléctricas polares distintas. Si se dan cuenta, de primera instancia, no atraviesan, por sí solitas no atraviesan. Por eso necesitamos canales para que estas moléculas de cargas eléctricas positivas puedan entrar y las cargas eléctricas negativas puedan salir. Y cuando hablamos de canales, hablamos de gasto energético. Ahora, ese gasto energético, pues evidentemente lo que conocemos todos en la clínica diaria o en la bioquímica, es las famosas canales ATPasa sodio-potasio. Cuando hablamos de esos elementos o de esos canales, hablamos de gasto energético. Luego, entonces, si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica, las neuronas son altamente ricas en mitocondrias, porque estas mitocondrias son las que van a provocar o van a aportar el ATP necesario. Recuerden ustedes también otra que ya tuvieron que haber visto en sus clases de bioquímica, que también para producir ATP, las mitocondrias necesitan oxígeno. Necesita tener un potencial óxido reductivo adecuado y equilibrado. Esto va a depender básicamente del citocromo P450, las famosas cadenas de peroxidación o oxidativas que existen, en la mitocondria. Y que obviamente para que tengamos ese potencial óxido reductivo, necesitamos oxígeno. Luego, entonces, una de las premisas dentro de la fisiología y sobre todo del sistema nervioso central es que el metabolismo del tejido neuronal es netamente aeróbico. Todavía en el músculo y sobre todo en el músculo estriado
podemos tener metabolismo aeróbico, es decir, que dependa del lactato, sobre todo. Y ya la cantidad de oxígeno va disminuyendo. Pero desafortunadamente o afortunadamente en la naturaleza, las neuronas o el tejido nervioso requiere de oxígeno necesariamente para sus funciones bioquímicas. Entonces, no hay de otra, jóvenes. Necesitamos oxígeno. Y el otro elemento que también necesitamos para el aporte de energía a nuestras neuronas es glucosa. Si ustedes se dan cuenta, una de las desventajas que tienen las neuronas es que no almacenan energía. No existe tejido graso llamado tejido pardo, no existe triglicéridos en las neuronas, ¿sí? No existe glucógeno en las neuronas, no existe ninguna estructura capaz de almacenar energía en forma de glucógeno o energía en forma de triglicéridos. Luego entonces, el metabolismo energético de las neuronas es exclusivamente a través de la glucosa. No puede ser a través de triglicéridos, no puede ser a través de glucógeno. Necesitamos glucosa y oxígeno para mantener vivo a nuestras neuronas. Obviamente, ese oxígeno y esa glucosa, ¿por dónde llega? Llega a través de la sangre. Por lo tanto, necesitamos tener un buen aporte de oxígeno y ese va a ser dado a través de la hemoglobina. Recuerden en sus clases de bioquímica hematológica o respiratoria, el intercambio que hay entre oxígeno por dióxido de carbono, las moléculas de hemoglobina, de carboxi y de oxihemoglobina, todos esos elementos ya los empiezan ustedes a aplicar en estos conceptos. Ahora vean ustedes, jóvenes, ya repasando esa parte, vamos a tener que existen dos tipos de gradientes. Recuerden que un gradiente es una diferencia eléctrica, en este caso intracelular o extracelularmente, un gradiente eléctrico y también un gradiente químico. El gradiente eléctrico, si nosotros lo consideramos, va a estar dado por el estímulo que tenemos de las neuronas, en este caso por cargas eléctricas. Pero también vamos a recordar que tenemos un gradiente químico que va a estar dado por neurotransmisores. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero son los dos tipos de estímulos, básicamente desde el punto de vista de gradientes, son los dos tipos de estímulos que van a favorecer una despolarización. Es un gradiente químico y un gradiente eléctrico. Claro, ya cuando estamos en la práctica diaria o estamos en la vida cotidiana, si yo me doy un golpe en la mano, por ejemplo, un martillazo, ese gradiente primero empieza siendo eléctrico, porque recuerden que la electricidad es mucho más rápida que la reacción bioquímica. Sin embargo, en cuestión de microsegundos, se liberan sustancias o mediadores químicos que van a reforzar la movilización de estos iones que tenemos ya sea fuera o dentro de la célula. Y que obviamente van a reforzar y van a potenciar ese estímulo que tenemos, en este caso, por ejemplo, del golpe en la mano. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo me golpeo o ustedes han tenido un golpe, un martillazo, el dolor primero empieza siendo sordo, intenso, sordo. Y posteriormente va a venir una etapa en donde el dolor es punzante, persistente, ya se quitó el estímulo del golpe de momento mecánico, pero ahora tienes el estímulo químico que en ese momento está corriendo. Y que a final de cuentas, esos estímulos que finalmente se conjugan en uno solo para llamar estímulo doloroso, nos ayudan como mecanismo de defensa, ¿sí? Para protegernos, en este caso, una lesión mecánica. Tenemos otro ejemplo de una quemadura. El ejemplo clásico es cuando estamos en una quemadura, cuando ustedes están en la cocina calentando algún alimento y de repente se queman. Si ustedes han tenido alguna quemadura superficial, la quemadura, la primera etapa, es una etapa dolorosa, es una etapa quemante, vamos, valga la redundancia. Pero ya cuando estás fuera de ese estímulo, ya pasó la quemadura, tienes, no sé, 10, 15 minutos de esa quemadura, tú sigues sintiendo el estímulo, sigues sintiendo el dolor, pero ahora la calidad va cambiando.
Ya no es un dolor intenso, ya no es un ardoroso como lo describen, ahora ya es un dolor. ¿Pero por qué? Porque precisamente primero tienes el estímulo eléctrico, tienes el estímulo térmico que se transforma en eléctrico y luego posteriormente o atrás de él tienes el estímulo químico. Si nosotros lo comparamos, o sea, siguiendo con el esquema o el ejemplo de las quemaduras, ahora vamos a una quemadura extensa en donde es por fuego directo, en donde el dolor va a ser mucho más intenso, pero ya fuera de él, obviamente el estímulo doloroso o nociceptivo va a seguir perpetuándose, ya no tanto por la estimulación eléctrica, sino por la estimulación química, por la quemadura o por la liberación de neurotransmisores que tienen esas fibras nerviosas. Vamos a hablar de ellos más adelante. Pero todo parte de estos gradientes eléctricos. Entonces recuerden, jóvenes, todos los estímulos de nuestra vida se van a transformar primero en estímulos eléctricos, mecánicos, térmicos, vibratorios o de posición. Pero estos a su vez van a activar a estos gradientes que van a favorecer la despolarización de la membrana celular. Y vean ustedes, jóvenes, el potencial de acción, como ya hemos platicado, entonces es un intercambio rápido de cargas eléctricas de una membrana celular, en este caso de la neurona. En este caso van a entrar cargas negativas, se van al interior, y las cargas positivas se van al exterior. Y vean ustedes, cada perfil de potencial de acción, aquí hay un ejemplo de 3 perfiles, todos trabajan igual, trabajan en relación a cambios de cargas eléctricas, mas sin embargo vean el tiempo de duración o el tiempo que tarda en excitarse, en despolarizarse y repolarizarse. Luego entonces vean que una neurona, sobre todo una motoneurona, como le llaman los clásicos anatomistas, las neuronas motoras, son unas neuronas que rápidamente se despolarizan y rápidamente se repolarizan. Y si ustedes se dan cuenta en este fenómeno, su periodo refractario prácticamente está también en menos 70 milivolts. Y su tiempo de duración de este potencial de acción es de 2 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronas son altamente excitables. Entre más corto o más pequeño sea su duración de su potencial de acción, significa que es un tejido altamente excitable también. Vean ustedes este ejemplo ahora del músculo esquelético. Aquí el potencial de acción es muy similar, si se dan cuenta, también llega de menos 70 a más 30 milivolts, ¿no? Promedio. Obviamente depende del tejido que estemos hablando. Pero vean la duración. También es de 5 milisegundos. Aunque es un poquito mayor, obviamente 1 milisegundo, la verdad, es una fracción de tiempo muy, muy corta. Entonces también tenemos fenómenos de excitabilidad o de periodos refractarios también muy cercanos. Un ejemplo de estos periodos refractarios en el sistema muscular, por ejemplo, cuando ustedes vean en pediatría algo que se llama tétanos, van a ver que el grado máximo del tétanos es una posición que el paciente se adopta y que en la clínica se llama opistotonos, en donde los músculos de todo el paciente están contraídos y parece una tabla el paciente de tanta contractura muscular que tiene. Precisamente ahí entra en juego esto. Los periodos de excitabilidad que tienen las fibras musculares están siendo repetitivos y ni siquiera deja que llegue a su potencial en reposo, sino cada ratito está cayendo el estímulo y se sigue estimulando y sigue estimulando, y lo que da en la práctica es una contracción sostenida muy intensamente. Si tienen oportunidad de checar ese término clínico llamado opistotonos, ahí van a ver qué es esto precisamente. Y tenemos, si ya llevaron cardiología jóvenes, vean ustedes, este potencial de acción es muy parecido al potencial, de hecho es el potencial eléctrico del músculo cardíaco, en este caso refieren del ventrículo, el músculo ventricular, en donde tiene un periodo muy rápido, una rama ascendente de polarización
viene un periodo de estabilidad y posteriormente viene un periodo de estabilidad, pero con tendencia al descenso, y posteriormente un descenso abrupto, rápido. Y posteriormente llega a un periodo refractario absoluto, en donde si cae un estímulo no se puede despolarizar hasta que llegamos a un estímulo relativo. Entonces, vean ustedes lo que platicábamos, ejemplos de los tejidos o de las células altamente excitables, todas siguen el mismo principio del intercambio de cargas eléctricas. Entonces, no pierdan de vista esto, jóvenes, porque finalmente esta parte es lo que explica por qué tantos trastornos de arritmias cardíacas, si ya llevaron cardiología, y ahora que ya lleven clínica de neuro, cuando estén en la clínica, ejemplos como lo que es las epilepsias, que precisamente se explican por el periodo refractario relativo que pueden tener en estos tejidos, en este caso el tejido cerebral. Ya vimos, es una señal eléctrica, el potencial de acción es una señal eléctrica regenerativa cuya amplitud no cambia a medida que avanza por la membrana plasmática o neuronal y muscular, es decir, permanece constante. Tú pensarías que se va degenerando o se va debilitando esa carga eléctrica. No, la verdad es que no se degenera esa carga eléctrica. Esa carga eléctrica es constante y va viajando todo el tiempo a la misma velocidad. Es más fácil que tengas un corte o te seccionen tu axón o te seccionen el nervio para detener el estímulo eléctrico a que el estímulo eléctrico se degenere. Obviamente hay enfermedades, vamos a hablar un poquito de enfermedades, en donde el potencial de acción no es que esté desaparecido, sino más bien su vía de viaje está destruida. Ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen problemas de degeneración de la mielina, como por ejemplo Parkinson o como por ejemplo Alzheimer, en esos pacientes el estímulo eléctrico existe, el estímulo eléctrico viaja, pero ¿cuál es el problema? Que las fibras nerviosas, los axones, la mielina está destruida. Entonces, en vez de que sea una respuesta saltatoria uniforme y organizada y de la misma intensidad, de la misma velocidad y de la misma amplitud, resulta que el estímulo eléctrico está viajando por todos lados, pum, 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 por todos lados, ¿sí? Y no se coordina o no una coordinación uniforme para poder viajar en un solo sentido, en una sola dirección y con la misma intensidad. Entonces, eso es muy importante y es la aplicación de estos conceptos ya en la vida cotidiana clínica. Entonces, vean ustedes, jóvenes, un potencial de acción, ¿qué puede pasar? Ya sea que estimule otro potencial o lo puede inhibir. Esto es muy importante porque si lo estimula, obviamente estamos hablando de fenómenos ya fisiopatológicos como la epilepsia, como los opistotonos, como las arritmias cardíacas. Obviamente estimula una contracción muscular, pues ya lo vimos, sobre todo, por ejemplo, en cardiología o en músculo esquelético. Obviamente un potencial de acción, cuando llega y viaja a través de los axones y llega a una glándula, pues ¿qué es lo que se espera? Que obviamente esa sinapsis o esos segundos mediadores haya una comunicación química y entonces en este caso secrete la hormona correspondiente. Y obviamente ser generado por un potencial de acción receptor, es decir, en este caso, el potencial de acción van a ser, o sea, se propaga en este caso hacia otras neuronas, hacia otras neuronas, hacia otras neuronas. Esto lo vemos más a menudo en las neuronas, sobre todo del encéfalo, lo que son los lóbulos cerebrales. Recuerden ahí que el tipo de neuronas que existen son más unipolares y en un momento determinado están más comunicadas neuronas con neuronas, mientras que en la médula espinal es neurona axón. Y recuerden que hay otro tipo de neuronas, sobre todo las ganglionares, que se encuentran en los ganglios, en donde la mitad es axonal y la mitad es dendrítica. Y son neuronas que sirven de relevo. Esas neuronas de relevo tienen la importancia porque nos van a formar los famosos arcos reflejos. ¿Sí? Que recuerden, el arco reflejo es un arco involuntario. Es decir, no lo meditas, no lo piensas, pero se da la respuesta. En este caso, cuando tú te quemas, tú sufres una quemadura, lo primero que haces
es retirar la mano, porque el sistema táctil y térmico en ese momento estimula las astas posteriores de la médula espinal y lo que hace es que provoca una contracción muscular. Pero se contrae el músculo hasta que recibe ese estímulo. Pero por otro lado, la vía sensitiva envía la sensación de dolor a la cabeza, a los lóbulos, y es cuando tú te das cuenta que ya te quemaste. Hay ejercicios, ojalá y pudiéramos estar en el laboratorio de bioquímica o de fisiología neuronal, en donde clásicamente ponen a 2 ranas. ¿Qué pasa si ustedes ponen agua caliente en un recipiente y tú agarras a tu ranita y la echas en ese momento en agua caliente, así directo como va? Pues la ranita va a brincar, se va a defender finalmente. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo caliente. Sin embargo, si tú agarras a tu ranita, la pones en un recipiente y posteriormente tú empiezas a calentar ese recipiente, ¿qué va a pasar con esa rana? La rana se empieza a habituar a esa temperatura. Se empieza a habituar y resulta que sus receptores empiezan a habituarse y no siente de momento el calor. Total que las ranas en mis tiempos se morían. Se morían porque se quemaban, pero ya no brincaban dentro de esos recipientes. ¿Pero por qué? Porque precisamente tienen esa capacidad en algunos momentos de adaptar al estímulo, hasta que ese estímulo puede llegar a ser muy intenso. Obviamente, eso es lo que explica los arcos reflejos en el ser humano. En los animalitos, el arco reflejo solamente que sea un estímulo repentino, pero si el estímulo es gradual y va aumentando en el tiempo de manera gradual, pues terminas por habituarte. Es el ejemplo también igual que si tú te quemaras con agua caliente o te estuvieras bañando primero con agua tibia y posteriormente agua caliente. Te gusta y hasta ni sales de él, aunque ya te sientes caliente. Pero si abres de repente la llave y te metes, pues hasta vas a brincar. ¿Por qué? Porque te estás quemando. Lo mismo pasa con eso. Y como ya vimos, ¿por qué ocurre el potencial de acción? Por un intercambio selectivo, en este caso de sodio por potasio. Vean ustedes aquí lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las células que son altamente excitables o las que pueden generar? Todas generan un potencial de acción. Sin embargo, las clásicamente pues son las células secretoras, las glandulares, las células musculares y las células neuronales, que recuerden ustedes, en este caso las neuronales, vamos a centrarnos en impulsos eléctricos, ya sean químicos o eléctricos propiamente. Obviamente, al recibir un estímulo, estas células disparan un potencial de acción. Y los estímulos, como hemos visto, pueden ser eléctricos, químicos, mecánicos. En el caso de los ojos, es fotónico, porque finalmente nosotros necesitamos luz para poder ver los objetos. Y cuando veamos oftalmo, vamos a ver esa parte.